Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa ADN Empresarial, ya el último del año. Estamos muy contentos porque ya estamos terminando este 2022. Ya mañana viene el gran festejo de fin de año y bueno, pues para mí es un placer tener hoy a un gran invitado porque yo dije, bueno, ¿con quién voy a cerrar con broche de oro este 2022 en ADN Empresarial? Y bueno, pues sin más preámbulo, déjenme decirles y presentarles a mi invitado de hoy, que es el licenciado Armando Camacho Mejía. Bienvenido, licenciado, ¿cómo Muchas está? gracias por la invitación a Change TV, gracias. No, pues gracias a usted por haber aceptado esta invitación, porque me gustaría que nos compartiera desde este instante todo lo que ha hecho en el tema empresarial. Ya en alguna otra ocasión he tenido la oportunidad de invitarlo para que nos compartiera un poquito de su historia de vida en la parte humana, pero ahora queremos conocer todo lo que tiene usted que plasmarnos y mostrarnos en la parte empresarial. Sí, claro, con mucho gusto. Es emocionante compartir, además vale la pena porque también nosotros refrescamos qué ha ocurrido, qué ha ido creciendo, disminuyendo, dónde está la experiencia para poderla aprovechar. Y bueno, déjame platicarte, yo empecé dentro del entorno de negocios. Alguna vez comentaba yo con unos amigos, esto se adquiere por la parte familiar. Por la parte familiar vas notando que algunos, tus papás o algunos hermanos, yo fui el mayor de 7, y bueno, en aquel momento de mi niñez, 5 o 6 años, mi madre ya me ponía a vender allá en mi pueblo, a vender cositas de hierbas, por ejemplo, té de limón, hierbabuena, todo ese tipo de cosas, en manojitos, allá se vendía así, y casa por casa, ¿no? Es decir, que sin darme cuenta yo ya estaba haciendo ventas en esto, y eso se me quedó ahí plasmado. Me pareciera que lo traigo hasta el final seguramente, y me fue llevando a buscar la manera de hacerse llegar, primero, por supuesto, el sustento, y segundo, el ir cumpliendo ese deseo, ese gusto de tener algo en donde apoyar, porque al final de cuentas, un producto que tú vendas, un servicio, es para generar una necesidad, más bien para solucionar una necesidad, ¿no? Y eso fue, así fue como empecé a tener esa idea de movimientos de negocio. Así es. Bueno, yo sé también además que usted estuvo elaborando en 5 empresas transnacionales, que me gustaría que nos compartiera sobre todo este tema, porque sé que es muy poco el tiempo y me gustaría abordar muchísimos temas, pero me gustaría que nos enfocáramos un poquito en ese tema porque creo que es de gran relevancia. Claro, mira, estuve trabajando en mis principios, empecé a trabajar a los 16 años con la autorización verbal de mi papá para esa empresa, y empecé laboralmente ya en una compañía, porque empecé a trabajar desde aquella edad que te menciono, 5 años. Después nos venimos a la Ciudad de México a los 8, y así empezó mi vida de trabajo. Pero en esta compañía empecé a trabajar porque estudié una carrera de aquellos años, se llamaba auxiliar administrativo, otra era contador privado, y bueno, estudiamos esa carrera, y de ahí me consiguen mi primer empleo. Entonces ahí estuve trabajando muy poquito, fue muy fugaz, porque fueron de las experiencias medias tristes de mi vida, porque yo no conocía la Ciudad de México y me mandaron, era yo mensajero, era el office boy de la oficina. Me mandaron a dejar un mensaje, llegué muy tarde, ya había llevado el mensaje uno de los ejecutivos de la compañía, y bueno, fue muy rápido mi estadía por ahí. Después empecé a trabajar en otra empresa del ramo textil, una empresa enorme, una empresa en donde ahí tuvimos que primero aplicar y aprender y aprender y aprender. Tuve la fortuna que me tuvieron paciencia, pero a los 19 años yo ya tenía gente a mi cargo, que eso es una gran experiencia, también un poco tormentoso, porque el que chamaco de 19 años quiera manejar un grupo de 30 personas, pues no es así tan sencillo, no es muy aceptado, principalmente en esos ramos en donde el nivel académico es bajo. Y bueno, son experiencias que va uno adquiriendo paso a paso.
De ahí estuve en otra empresa, también entré a la parte de diseño textil, esto de los dibujos, en las telas, todo esto que me fue forjando. Estuve en varios departamentos, estuve en el área de producción, estuve en el área de mantenimiento, estuve en el área de almacenes, estuve en el área de compras, estuve también en el área de recursos humanos, en aquel tiempo era de personal, y ahí empecé como jefe de nóminas para hacer nómina de 3,000 trabajadores, y en aquellos tiempos, Ani, era a mano. Eran unas Claro, sábanas sí. así gigantes que se hacía la nómina a mano con algunos ayudantes allá y se tenía que pagar cada 8 días, por supuesto, a los trabajadores semanales, ¿no? Y a los quincenales, pues ya era cada 15 días. Entonces así empezó el rudo manejo de la adrenalina, pero confiaron mucho en mi trabajo, me dieron esa oportunidad, empecé a manejar sindicato, que es otra gran experiencia ahí también, y fuimos creciendo paso a paso. De ahí uno de mis jefes, que fue mi gerente del área de mercadotecnia ventas, cuando yo hacía los dibujos, me llamó a otra compañía textil también, pero con un giro diferente, era de acabados. Una cosa es la parte productiva, en donde sale la tela en crudo, así se dice, y otra sección en esa misma compañía, pero aquí yo ya me fui a otra empresa que solamente se dedicaba al acabado, donde se le da color a la tela, donde se hace ya una tela bien para poderla vender y fabricar prendas. Entonces, es todo un proceso esto. Así empezamos ahí y fue creciendo, me llamó gerente, padrino mío, y me fui a trabajar con él. Ahora ya fue en la parte de personal. Qué interesante todo lo que nos comparte, porque obviamente habla de toda esta experiencia ya acumulada y que seguramente le ha servido precisamente para desempeñar lo que el día de hoy realiza. Pero me gustaría que nos compartiera cuál fue una de sus fórmulas. Ahorita vamos a seguir hablando de la trayectoria empresarial, pero cuál fue una de sus fórmulas para poder llegar al éxito. Y cuando hablo del éxito es llegar a ese bienestar, se podría decir, en la parte empresarial, que lo llevó en cada una de las que participó. Claro, yo creo que hay 3 factores, por lo menos en mi caso funcionó. Uno es el cumplimiento dentro de tu responsabilidad. Tú firmas un contrato, ahora ya lo puedes decir así, pero en aquellos tiempos no tenía yo la idea de ordenarlo de tal manera, pero firmas un contrato en donde te comprometes a cubrir una jornada de trabajo. Número 2, siempre estar junto o consultar a los que saben. En este caso, la mayoría de los jefes allá era gente de edad, muchos muy responsables, y me pegaba con ellos a hacer todas las preguntas. Seguramente ya no me aguantaban con tanta pregunta, pero eso me ayudó mucho. Y otro factor importante es, ahora ya sé cómo se dice, es la empatía con todos. Es decir, que tienes compañeros muy cercanos, tienes compañeros que son tus jefes, tienes compañeros que son tus subordinados, y tener la empatía permanente. Eso se conjunta con la actitud, por supuesto, y tomar tu rol o tu responsabilidad netamente para poder apoyar y cumplir con los objetivos de la compañía. Eso fue los 3 factores que creo pueden servir en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Qué interesante lo que nos comparte, porque lo viéramos fácil, los 3 puntos que usted acaba de mencionar, pero hay mucha gente que le cuesta trabajo a lo mejor seguir precisamente el lineamiento de la firma de un contrato o tener esa empatía. Hay gente que dice, pues yo vengo a cumplir nada más con lo que, con mi responsabilidad, con lo que me dicen, y la hora de salida es a tal hora, y quien esté alrededor no me importa, ¿no? Que Sí. suceda. Cumplo, llego, me siento y me olvido de que existe más gente. Sí, es verdad, inclusive pues empezamos todos desde abajo, y ahí vale mucho, se aprecia mucho para hacer compañerismo, equipo de trabajo, el que si el compañero no ha terminado, yo ya terminé mi parte que me asignaron, y decirle, ¿quieres apoyo? O decirle al jefe, ya terminé, quiere que le ayude al compañero, pero eso en muchos casos no se da, tienes toda la razón. Hasta aquí yo
me quedo hasta viendo cómo aquel está trabajando con tal de que yo no haga ese trabajo. ¿Por qué? Pues él se contrató y a él le van a pagar. Entonces hay pensamientos un poquito distantes a una buena realidad de crecimiento principalmente, ¿no? Entonces yo traía la idea fija de que tengo que llegar, y yo veía a los jefes y decía yo tengo que llegar a ese puesto, y seguía estudiando, por supuesto, ¿no? Y llega el momento en que los jefes, los que llevan la batuta y buscan los resultados, se dan cuenta que tú estás cumpliendo y a lo mejor te identifican como un trabajador o empleado, porque todos somos trabajadores, con potencial para poder crecer. Y entonces te van colocando ahí la lupa para que vean si tú tienes ese afán permanente de crecimiento. Porque no es nada más llegar, me contrataron hoy y mañana y pasado, pongo todo de mi parte y después me voy asentando. Yo creo que no. Hay una satisfacción interna de que es permanente el concepto de la actitud de ayudar y de crecer, ¿no? Algo importante que acaba usted de mencionar es que, comenta, debe de ser permanente. Hay en ocasiones en que se llega a ciertas empresas y que la gente cree que porque ya sabe o tiene conocimiento, ya tiene que subir de manera rápida o escalonada, de manera rápida, y no tienen esa paciencia de saber que todo tiene que ser permanente precisamente porque todo lleva un proceso. Claro. No, y aparte, perdón, y aparte hay la situación de conocer por parte del empleado, del soñador, conocer la estructura de la compañía, no de fondo, pero saber cómo está estructurado para poder aterrizar sus ideales. A veces dice, es que yo debo estar en el puesto de aquel señor que está allá, y como ves que aquel señor va creciendo y tú no llegas al puesto inclusive que él tenía, piensas que es contra ti, y ya empieza una actitud negativa, y yo siempre me dije, ¿y a qué voy a trabajar si traigo esta actitud así? Mejor voy y lo disfruto y el mismo resultado me va a dar la oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los factores importantes es conocer el medio ambiente, qué tengo que hacer, hacia dónde va mi trabajo, mi resultado, en dónde se ve reflejado, y eso te va a ayudar mucho a ponerle pasión a lo que tú realizas. Me gustaría que nos compartiera de estas 5 empresas que usted estuvo elaborando transnacionales, ¿cuál fue la que más satisfacciones le dejó? Bueno, mira, fueron 5 empresas, pero no estuve elaborando en cada uno en tiempo y forma. Fueron 5 empresas en aquellos tiempos, bueno, no son tantos, en aquellos tiempos hubo un fervor, una fiebre, por decirlo también así, de globalización en el mundo. Como yo trabajé en esta empresa de la que voy a hacer mención, la industria farmacéutica americana, se generó esas globalizaciones y consistía en comprar empresas y fusionarlas. Se decía mergers o es merger, pero acá en México se fusionaban las empresas. Y tuve la fortuna de que en 5 ocasiones la empresa donde yo laboré compraba otro laboratorio internacional, y la tarea por parte de todo un equipo ejecutivo que estábamos allá era el fusionarlas, integrarlas de manera tal que quedara una sola compañía con nueva cultura organizacional, una sola compañía con nueva estructura, una sola compañía en donde las dos culturas de las empresas fusionadas no sufrieran mucho variantes. Entonces se tenía que hacer un análisis entre la cultura de la empresa que se está comprando y la cultura de la empresa que compra, para hacer un mix, una combinación de tal manera que todos salieran satisfechos en esa nueva integración de empresa. Y también se buscaba que los productos, porque cada empresa tenía un producto estrella o muchos, y había que considerar que esos productos estrellas no empataran con algún producto que tuviera similar las dos compañías. Entonces se hacía un estudio para poder identificar si los dos se quedaban en el mercado, los dos productos, porque tenían su mercado cada uno, o se tenía que prescindir de uno de ellos para poder colocar el más fuerte, el de mayor venta en el mercado. O sea, todo ese tipo de trabajos
se tenía que realizar. Por supuesto, yo no tenía que ver con ese tipo de trabajo directamente, yo formaba parte del consejo que tomaba las decisiones. En ese momento yo representaba el área de recursos humanos, en donde pues era mucha tarea porque parte importante era quedar integrados los dos equipos de ambas empresas. Y se tenía que prescindir, por supuesto, de la mitad de la empresa. Algunos, por ejemplo, por decir algo, el jefe de nóminas, había que decidir si se quedaba el de la empresa donde yo prestaba mis servicios o el de la nueva empresa que se estaba adquiriendo. Y así en cada uno de los puestos. Si tú observas, era una tarea minuciosa de análisis, revisar los currículos de cada uno, las experiencias, pero lo más importante, que tuvieran mucho enfoque al cambio. O sea, que tuvieran enfoque al cambio, porque era un cambio. Claro. Y dentro de un proceso de cambio se genera lo que ya sabemos, la parte que va creciendo el cambio en una campana, va creciendo la idea del cambio, la información, se van poniendo nerviosos los trabajadores de ambos equipos y llega el momento que se forma una especie de caos. Si dentro de este proceso de cambio no se maneja la información, los procesos, las justificaciones, los beneficios que pudieran tener y también apapachar a los que seguramente no se van a quedar, se genera un proceso de caos empresarial fuerte. Y ya cuando está el caos ahí, empieza a bajar para buscar la tranquilidad y muchos quedan en el proceso. Otros son personas que dicen, me están invitando a que me quede, pero ¿será bueno o será malo? No saben todavía qué decisión tomar. Otros de plano ya esperaban el momento porque ya no estaban a gusto en la compañía. Entonces, esos hay que identificarlos porque muchos de ellos se quieren quedar, pero no están a gusto. Entonces, hay que hacer todo un estudio allá. Otros de ellos están pensando positivo en crecer y ya hasta levantando la mano para, díganme, a cuál puesto tengo que participar o concursar, porque era esto así. Entonces, es todo un entorno empresarial de alto nivel desde el punto de vista concentración, desde el punto de vista identificación, análisis, proceso de objetivos, todo este concepto, es todo un plano, un mapa para poder identificar en qué proceso o cuántos procesos debemos de correr para llegar a arrancar con la nueva compañía, ¿no? Entonces, es interesantísimo. Y esto lo realizamos 5 veces. Son las 5 empresas de las que tú hablas, 5 empresas que se compraron para poder hacer todo este proceso de integración, esta logística, estrategia empresarial. Y bueno, te puedo decir que fue toda una gran experiencia. Si en México hubiera, aparte de mis compañeros que participamos en todo esto, alguien con esta experiencia, felicidades, porque ves las cosas diferentes. Ves en una empresa y se te facilita identificar en dónde puedes apoyar, en dónde puedes mejorar cualquier proceso, procedimiento o logística. Qué interesante. Y bueno, pues sabemos que también a través de eso hay ocasiones en que cuando uno es empleado, que yo creo que la mayoría pasa por ese proceso, llega un momento en que tiene que dar ese salto también a un emprendimiento, a hacer la parte empresarial. ¿Cómo es que usted empieza a dar ese salto también? Claro. Y toma esa decisión. Bueno, fíjate que esto se fue dando desde que yo empecé a trabajar. Yo traía ahí la inquietud y paralelamente a mi trabajo logramos ahora desde el punto de vista familiar, logramos juntar un dinerito con lo que iba quedando y compramos un taxi. Lo dimos a trabajar el taxi. Pero bueno, también tiene sus bemoles porque hay que hacer cuentas con el taxista, hay que ver que le haga el mantenimiento de manera correcta, hay que ver que sus rutas sean las que sean más seguras. Y que la persona que lo esté manejando sea honesta también. Es correcto. Entonces, pero bueno, eso fue dándome mucho más experiencia para cuidar y ubicar inclusive el perfil mismo del operador de la unidad, ¿no? Bueno, tuvimos 3 taxis ahí, emboletamos aquí a la familia en algunos casos y crecimos de alguna manera que empezamos a pensar en otro tipo de emprendimientos. Después
nos metimos en la parte de comedores industriales. Dentro de mi experiencia como recursos humanos, pues yo tenía todos los servicios a los trabajadores dentro de la industria farmacéutica, que es un concepto muy limpio, muy higiénico, muchos procedimientos, todo un esquema controlado. Dije, pues voy a poner una empresa de comedores industriales, y así fue. Entonces, a la par de mi trabajo, yo me iba saliendo de mi chamba, me iba a las oficinas donde aperturamos el negocio para revisar cómo había estado el día, para revisar algunas problemáticas de surtido, revisar algunas reclamaciones también, ¿por qué no?, de las empresas que no estaban muy satisfechas con algún guisado, algún producto de este tipo, y pues le dedicas casi las 12 o 14 horas diarias cuando estás en este correr de adrenalina, que tampoco es muy bueno, tiene uno que ser muy programado, que ya te platicaré, entre otras cosas, el lado difícil de esto, porque me dio cáncer de tanto movimiento, no estrictamente por la agitación, sino colaboró mucho toda esta adrenalina que corrió. Ese estrés. Ese estrés, justamente, para poder adquirir un problema de este tipo, ¿no? Pero bueno, así fue como empezamos con esta parte. Llegamos a tener 130 y tantos empleados. Dimos servicios a muchas empresas ya de buen nivel. Y empiezas a tener la inquietud de buscar otros horizontes también. Yo representaba a mi compañía ante la zona industrial de Vallejo, también representaba a mi compañía ante la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica, y empecé a darme cuenta que también en las asociaciones hay mucha forma de ayudar, de ayudarnos y de hacer mejores equipos y de aprender mucho, mucho. Entonces, el compartir experiencias con la industria, con empresarios, te da mucho poder desde el punto de vista de conocimientos, y siempre milité en ese tiempo en la Asociación Industrial Vallejo, que es una asociación que hasta el día de hoy sigue siendo una de las que mayor aporta a nuestro país, ¿verdad? Entonces, así fue. De ahí me viene el problema del cáncer que te menciono, me eché 3 años complicados, seguía trabajando, tuve que traspasarlo de los taxis, traspasarlo de los comedores industriales y atenderlos, pero estaba yo enfermo, pero pensando en qué voy a hacer ahora regresando, ¿no? Yo nunca me imaginé, nunca pasó por mi mente, qué voy a hacer si yo ya no estoy en este planeta, ¿no? Nunca pasó ahí. Ok, eso yo creo que fue parte importante para que saliera adelante de esta enfermedad, porque su pensamiento siempre estuvo en qué más voy a hacer, ¿no? Ahorita a lo mejor me imagino, no sé, ahorita usted nos compartirá, lo veía como algo temporal o un proceso que tenía que pasar, a lo mejor hasta de un descanso, ¿no? A veces que dice el cuerpo, necesitas descansar, y a lo mejor esa fue la forma en que lo manifestó para tomar un relax. Sí, inclusive yo así lo vi exactamente, el cuerpo me dijo, es mucho lo que le estás colocando de tos, no tomar tus alimentos en tiempo, el estrés, y todo eso te va generando defensas bajas, ¿no? Entonces salimos de esta situación, afortunadamente todo bien, hay que retomar otra vez todo, y termino mi relación también con la industria farmacéutica, con toda esa experiencia que te acabo de comentar, y seguía yo militando en la Asociación Industrial Vallejo. Entonces pensé, ¿cómo le hago para poder compartir mis conocimientos? Y colocamos un despacho de consultoría empresarial, en donde todo esto que yo te comento, pues lo compartimos a través del despacho, haciendo toda la labor de coaching ejecutivo, toda la labor de capacitación, procedimientos, políticas, todo lo que una compañía requiere, y pues estamos, y así arrancamos, después de todo el proceso de superar la enfermedad. Y también en la Asociación Industrial Vallejo me fueron dando y se fueron dando cuenta que podía yo aportar, me invitan a ser presidente de la Asociación Industrial Vallejo, y bueno, pues no es lo mismo el tratar con empresarios chiquitos como nosotros, que tenemos un negocio de 10, 5 gentes, 30,
a estar compartiendo y apoyando a empresas de 1,000, 2,000, 3,000 gentes a nivel internacional. Entonces, ahora sí que otra rayita más a favor, porque aprendimos mucho representando, eran 2 años, me pidieron un tercero, representando a todas estas empresas internacionales y grandes finalmente, ¿no? Qué interesante. Y bueno, pues sabemos que todo este proceso que nos acaba de compartir siempre lo llevó a esta parte empresarial, a su crecimiento en muchos sentidos. Y me gustaría también que nos compartiera a lo mejor alguna experiencia que usted haya vivido en conocimiento al estar cerca precisamente de empresas ya muy, muy grandes, como lo menciona, donde ya son empleados de 1,000, 2,000, 5,000 empleados, porque hay una gran diferencia, Sí, como lo acaba de mencionar. claro. Sí, bueno, una gran diferencia de esto que planteo por cantidad de personal y de impacto en el mercado es el manejo sindical. El manejo sindical, hay empresas pequeñas que el sindicato no está, pero también debo reconocer que hay empresarios o emprendedores que son respetuosos de sus cumplimientos, el empleado está a gusto, no necesitan una representatividad sindical, pero hay empresas grandes o medianas en donde pues ya no es tanto el patrón o el dueño del negocio el problema, son los jefes, son todos aquellos que se encargan de llevar el rumbo de la compañía a través de su supervisión, de sus manejos gerenciales, y es ahí donde empieza a transformarse la necesidad para los trabajadores, muchos, el tener un sindicato. Y esto lleva a una experiencia en donde si persiste ese mal manejo de obligaciones laborales, esto nos lleva a una huelga. Y cuando hay una huelga, se empieza a descomponer el interior en el clima laboral, en los resultados empresariales, y ahí es donde está la búsqueda de esa conciliación con el sindicato. Pero no puedes conciliar con el sindicato si no mejoras las relaciones internas de tu estructura, hablo de supervisores principalmente, o gente que maneja el cobro o el pago de los trabajadores, que a veces ese es otro problema. No se le paga en tiempo algunas deudas de tiempo extra, no se le paga en tiempo alguna ayuda económica que está establecido en el contrato, y eso va generando una inconformidad. Entonces, ¿cuál es la experiencia en diferencia? El manejo sindical. El manejo sindical también tiene todo una forma de compartir, de responsabilizarse tanto la empresa como el sindicato y compartir las necesidades que tenga el trabajador y también la empresa. Entonces, si tú observas, pues no es nada más de que ya tengo los trabajadores y échenle ganas, y yo con mi gente, los que se les dice supervisores o patrones, empújenlos para que trabajen, ¿no? Así es. Es todo un proceso. Así es, ya nos falta muy poquito tiempo, sabemos que ya rápidamente, ya nada más para concluir, es que hoy en la actualidad, bueno, a través de lo que nos está compartiendo de haber sido presidente de la Asociación Industrial Vallejo, hoy preside también esta asociación en la Ciudad de México que es ACESEM. Sí, bueno, ACESEM… Y que bueno, que también es empresarial, o sea, toda la vida la ha llevado por el rumbo empresarial. Sí, sí, una gran experiencia, por supuesto. Crece, en el caso mío, crece mucho la necesidad de apoyar a esos emprendedores, porque fíjate la diferencia. En la Industrial Vallejo, pues puras empresas bien establecidas, Sí, con un grandes. gran mercado, un gran impacto en el bienestar para la gente, para los trabajadores, la mayoría. Pero aquí, en la otra parte, hay emprendedores, perdón, hay empresarios chiquitos, medianos, algunos grandes que les gusta el esquema de la asociación. La intención y la necesidad de ayudar es mayor, porque hay que apoyar. Entonces, ACESEM, que es la asociación a nivel nacional, es un proyecto, aquí llevamos la Ciudad de México, pues tiene el compromiso de poder ayudar
en capacitación, en orientación, en toda la parte de gestoría para que pueda tener sus permisos, sus licencias para poder laborar, pues es eso que el emprendedor no puede hacer por desconocimiento, le apoyamos para que esto ocurra. Entonces es interesante los dos grandes mercados, el mercado gigante de grandes empresas y el mercado de todos los que estamos emprendiendo, que queremos salir adelante y se puede, solamente hay que acercarse con quienes pueden apoyarnos. Así es. Pues ya se nos acabó el tiempo, licenciado Armando Camacho. Para nosotros fue un gusto que nos compartiera un poquito de toda esta experiencia que ha tenido usted durante estos años en la parte empresarial. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. Sí, bueno, por un lado, escuché que ya este es el último de cierre, Sí, el último ya, programa. ya, mañana Felicidades es fin de año. a todos los televidentes, pásenla bonito, pero también hagan sus planes ahora, en este mes, para arrancar el 2023 con un proyecto claro y seguramente les va a ir mejor que si lo hacen, como dicen, ahí como caiga. Así Muchas es. gracias. No, pues gracias a usted. Pues recuerden que nos vemos el próximo viernes, ya iniciando el 2023. Para nosotros fue un placer que nos acompañaran este año en esta nueva etapa que es ADN Empresarial y esperamos vernos el próximo viernes. Como acaba de decir el licenciado Camacho, tienen todavía un día donde a lo mejor pueden fortalecer esos proyectos que ustedes quieren concretar para el 2023. Fue un placer para nosotros y bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en ADN Empresarial. Muchísimas gracias. Pero